Buenas noches, buenas, estamos aquí en su programa Hablando de Salud, porque la vida es ahora. Vamos a tener un banquete, nos vamos a dar esta noche, hablando sobre hipertensión arterial. Pero antes de iniciar con nuestro programa, pues vamos a la reflexión del día con el doctor Pablo de la Mota. Muy buenas noches, estimados televidentes. Nuestra reflexión de hoy la consideramos muy importante porque es una reflexión que no se le hace caso y da mucho entendimiento a que la situación es como no debe de ser. Y dice así: ser feliz no significa tener una vida perfecta, sino saber reconocer la belleza y el valor de todas las imperfecciones. Buenas noches. Excelente, muy bien, profesor. Pues hoy vamos a hablar sobre lo que es la hipertensión arterial sistémica. Y para eso, pues justamente buscamos una persona que es realmente capaz, suficiente de hablarnos sobre el tema. ¿Y de quién vamos a hablar? Pues justamente vamos a hablar de la doctora Felicia Ramírez. La doctora Felicia Ramírez es embestida en la Escuela de Medicina, Escuela Latinoamericana de Medicina, en La Habana, Cuba. Es especialista en cardiología y tiene un entrenamiento también en cirugía, en ecocardiografía, en el hospital quirúrgico, pues hermanos Almejeiras, en Cuba, la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, La Habana. Es actualmente médico especialista, forma parte del staff de Centro Médico Corominas Pepín, Centro Médico Corominas Pepín de Naco, ubicado pues justamente en la calle Aliro Paulino, número 11. Y también trabaja en el Instituto del Cáncer Rosa Emilia Tavares, cariñosamente el INCAR. Pues con ustedes la doctora Felicia Ramírez. Muy buenas noches, agradecida de poder estar aquí compartiendo con ustedes, el doctor Elías Grullón y nuestro querido doctor también, Pablo de la Mota, y pues mucho más razón de poder compartir con toda la audiencia que en esta noche pues hace contacto con este programa. Hoy vamos a hablar de lo que es hipertensión arterial, puesto que realmente es un problema de salud que es realmente frecuente en nuestra población, y no solo en nuestra población, sino a nivel mundial. Cuando hablamos de hipertensión arterial y decimos que es un problema de salud, decimos que es un problema de salud por la frecuencia con la que se presenta esta entidad. Vemos que está presente hasta desde un 33 hasta un 40% de la población general. Y si hablamos de hipertensión arterial sistémica, sobre todo lo que es esencial o primaria, vamos a ver que se hace directamente proporcional su frecuencia con respecto a lo que es la edad. Lo que significa que en pacientes mayores de 65 años, pues esa frecuencia aumenta y vemos que se presenta ya hasta en un 60% de este grupo poblacional. Cuando hablamos de hipertensión tenemos que hacer mención de que esta entidad a veces está asociada, no a veces, sino bastante frecuente, está asociada a otras enfermedades mayores que ocupan un lugar muy específico en lo que es la mortalidad. Dígase enfermedades cardiovasculares, que es una de las primeras causas de muerte. Es muy raro que veamos enfermedades cardiovasculares. Cuando me refiero a enfermedades cardiovasculares, hablamos de infarto, hablamos de cardiopatía hipertensiva o hablamos de insuficiencia cardíaca. Es muy raro que la hipertensión arterial no esté como un factor predisponente.
Bien, así como cuando hablamos de enfermedades cerebrovasculares, es muy raro que también la hipertensión no haga su presencia, lo que significa que la hipertensión es un factor de riesgo de suma importancia asociada a otras entidades que cobran un mayor valor desde el punto de vista de mortalidad. Entonces, ¿por qué es importante saber si somos hipertensos o no? Es importante porque a punto de partida de saber si somos hipertensos o no, podemos prevenir otras entidades que tienen una mayor importancia y que pueden tener una mayor repercusión desde el punto de vista de nuestra salud. Siempre que hablamos de hipertensión tenemos que tener claro que puede haber hipertensión arterial primaria, que es esencial, o hipertensión arterial secundaria, que esta hipertensión arterial secundaria tiene una prevalencia o una frecuencia mucho menor, solo se presenta entre un 5 y un 10%, o sea, cuando estamos en presencia de una hipertensión en un niño, o sea, son grupos especiales, en un niño, un adolescente o una embarazada, pues siempre hay que pensar que es una hipertensión arterial secundaria. Por lo tanto, tenemos que identificar una causa que pueda ser corregible. No así la hipertensión arterial esencial o primaria, que generalmente está asociada a factores genéticos hereditarios, en donde participan múltiples genes, y de ahí que la importancia de la herencia es fundamental. Si nuestros padres son hipertensos, nuestros abuelos o nuestros tíos, nuestra predisposición genética va a ser mayor. Pero no solamente el componente genético aquí va a ser importante, sino los elementos medioambientales, cómo es nuestro estilo de vida, cómo nos alimentamos, si hacemos ejercicio físico, si consumimos o no cantidades de alcohol de manera inadecuada, si fumamos o si nuestra alimentación no es adecuada, pues van a ser factores medioambientales que van a propiciar que esta hipertensión tenga una aparición más temprana o más tardía. Ahora bien, ¿cuándo decimos que una persona es hipertensa? Decimos que una persona es hipertensa cuando mediante una medida estandarizada encontramos que este paciente tiene unas cifras por encima de 140 y 90. Hacemos referencia a estas cifras, pero esto puede ser variable. Por ejemplo, los americanos, según la American College y la Asociación Americana de Cardiología, pues ellos utilizan de cifras definitorias que están mucho menores que esta y hablan entonces de 130 y 80. Nosotros nos apegamos más a lo que a los europeos, o sea, las guías planteadas por la Sociedad Europea de Cardiología, que entonces ellos plantean cifras definitorias de hipertensión 140 y 90. Ajá. Perdón, doctora, pero cuando la Asociación Americana de Cardiología pone esa cifra de 130 a 80, se supone que ellos deben de conocer la presión arterial básica de la persona, porque debe de haber un aumento de un 20% de la sistólica y un 10% aproximadamente de la diastólica, y entonces se considera una presión arterial, una hipertensión arterial. Porque desgraciadamente aquí hay muchos casos de personas que son hipertensas y no lo saben. Así es, válido. Muchos casos. Válido. Inclusive lo ha demostrado la modalidad que tiene nuestro ministro de Salud con la Ruta de la Salud, donde ha encontrado un porcentaje alto de personas en diferentes poblaciones que se han realizado hipertensas y no sabían que eran hipertensas. Claro. Lo mismo que la diabetes y la obesidad. Entonces están formando, porque forma parte del famoso síndrome metabólico, que tiene que ver solamente con una mala nutrición. Así es. O sea, no una mala nutrición de que usted está pasando hambre, sino que no come sanamente y no sabe lo que tiene que hacer para tener una buena salud. Como dicen algunas personas y hasta actores, que la salud entra por la boca. Válido, claro. Válido, sí. Exactamente. De ahí que a veces la hipertensión cursa de manera asintomática. A veces las personas no tienen ningún síntoma y entonces puede pasar de manera sigilosa o silenciosa y entonces no se hace un diagnóstico temprano, porque a veces es una entidad que realmente hay pacientes que, como usted dice, pueden tener cifras elevadas de presión o que éstas se van elevando de una manera paulatina
y se va creando un mecanismo de adaptación, y cuando el paciente se presenta al médico, pues ya tiene un daño, llámese un infarto, o llámese una insuficiencia cardíaca, o un daño renal, o una enfermedad cerebrovascular. O sea, que esta entidad hay que tenerla en cuenta, por eso debemos conocer nuestras cifras de tensión arterial, y por eso, tanto en hombres como mujeres, hombres ya por encima de 40, 50 años, deben hacer un chequeo para conocer cuáles son sus números, cuáles son los valores que tienen su tensión arterial, además de otros elementos que siempre tomamos en cuenta, igual que las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas de estos pacientes a veces no presentan ninguna sintomatología, y esos signos de alarma que deben estar presentes no lo están. Bien, o sea, de ahí la importancia de conocer nuestros números. Muy bien, doctora, excelente. Pues vamos a seguir con nuestro tema. Pues primero hay que pues edificar a la gente sobre las curiosidades de urología y curiosidades de hablando de salud. Tenemos aquí que los camellos también, los camellos beben mucha agua cuando tienen oportunidad de hacerlo, ya que en el desierto pueden pasar días sin ingerir líquido. Son capaces de tomar 106 litros de agua una sola vez. Estos animales tienen una gran capacidad de almacenar copiosas cantidades de agua en su organismo y pueden pasar hasta 10 días sin beber el preciado líquido. También los peces también toman agua. Que vivan en el agua no quiere decir que no necesiten también beberla. De hecho, si no lo hacen, pueden morir deshidratados. Los peces de agua dulce simplemente beben agua y ya. Pero los peces que viven en el mar tienen la capacidad de eliminar el exceso de sal que ingieren junto con el agua. Su cuerpo está formado por un gran porcentaje de agua y otro porcentaje de sustancias orgánicas. Cuando la sal del mar se pone en contacto con los peces, ellos filtran el agua y la sal a través de las branquias. Esto significa que los peces pueden ingerir agua. Los niveles de sal en agua deben ser estables, ya que si aumentan, los peces pueden diferirla y también pudieran morir. Hasta aquí hablando de salud en curiosidades de salud. Pues bien, seguimos pues con la doctora Felicia. Pero tú sabes que a mí se me ocurrió, oyéndote a ti, esa eliminación que hacen los peces de la sal que le llega por demás en el agua, ¿será por el sistema propio de presiones? O sea, la diferencia de la presión oncótica y la presión coloidosmótica. Eso se entiende que debe de ser así. Eso es lo que yo entiendo, sí, porque sí, ¿cómo puede ser que va a eliminar un elemento dañino como es la sal, que ellos viven dentro de la sal, entonces la rechazan? Entonces, por medio de la branquia, la única forma que yo entiendo, porque son peces, pero tienen prácticamente el mismo sistema de metabolismo que nosotros. Efectivamente. Tienen todo, ¿no? Sí. Y entonces tendría que ser con la separación de la presión coloidosmótica y la presión oncótica, que la oncótica saca, pero ahí la coloidosmótica entra. Efectivamente, sí. Puede ser. Es posible. Exacto. Sí. Entonces, mire, doctora, por ejemplo, algo importante, yo tengo mis 4 abuelos ya fallecieron, pero mis 4 abuelos sufrían de la presión. Mi papá y mi mamá sufrían de la presión. Entonces, ¿qué usted piensa que yo voy a hacer? O sea, definitivamente yo tengo también problemas hipertensivos. Lo que tienes que hacer es buscar la pastilla que te convenga. Entonces, la idea es que la doctora estaba hablando justamente de problemas hereditarios, problemas que los pacientes tienen y que generalmente cuando son
problemas de hipertensión, pues lo ideal es siempre acudir a un especialista que le pueda solucionar la situación. Y es bueno que la gente entienda que, por ejemplo, ya no es de que, no, yo hice medicina interna, yo voy a tratar la hipertensión. No, 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 no es así. Quien tiene que tratar la hipertensión es el cardiólogo. Entonces, también los internistas pueden, pero realmente no es lo correcto. Entonces, para eso tenemos aquí a la doctora Felicia Ramírez, que nos está pues deleitando esta noche aquí para que nosotros pues podamos sacarle el jugo, sacarle el meollo al asunto para que las cosas puedan funcionar de la mejor manera. ¿De acuerdo, doctora? Sí, claro que sí, válido. Entonces, Otro punto que queríamos tocar era de la forma en la que se puede presentar la hipertensión, que yo pienso que es importante que la población conozca que si, por ejemplo, comienzas con dolor de cabeza o comienzas con enrojecimiento de la cara, de las orejas o con mareos o que simplemente comienzas con un cambio en tu estado de ánimo, agotamiento, falta de aire, pues a veces debemos escuchar a nuestro propio organismo, porque muchas veces estos síntomas no son más que signos de alerta de que algo no anda bien y que ese algo hay que determinar lo que es. O sea que es bueno que escuchemos a nuestro propio cuerpo y siempre que estas cosas aparezcan, pues acudir a un médico que al menos pueda hacerte un examen físico y que pueda tomar en este caso tus cifras tensionales, sea un internista, sea un médico familiar, sea un cardiólogo. ¿Por qué? Porque son signos de alerta. Ahora, este grupo, por lo menos que tiene síntomas, es más fácil que acuda a un servicio de salud a buscar atención. Pero hay un grupo en el que habíamos mencionado que a veces simplemente no tienen ningún síntoma. Y ese grupo en particular a veces es el que son los pacientes que entonces llegan a una emergencia con un infarto del miocardio, que ya entonces hay un daño de órgano diana, o que llegan con un accidente cerebrovascular, que ya entonces hay un daño también de órgano diana. Llámese que cuando hablamos de órgano diana, ¿a qué nos referimos? A que la hipertensión es importante identificarla tempranamente y tratarla y prevenirla, que es el enfoque fundamental que queremos dar aquí. ¿Por qué? Porque queremos evitar que no sufran órganos diana que son fundamentales en nuestro cuerpo. En este caso, nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros riñones y nuestros grandes vasos. A estos órganos es fundamentalmente a los que crea daño la hipertensión arterial. Comienza primero con vasos pequeños y luego entonces comienza a producir daño a nivel de vasos mayores y entonces afecta en este caso el miocardio, en este caso el corazón, afecta nuestra parte del sistema nervioso central, o sea, nuestro cerebro, ya sea produciendo un accidente cerebrovascular isquémico o en casos peores accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que es lo que la gente conoce como una hemorragia cerebral en diferentes formas, sea un hematoma o intraparenquimal. Bueno, ya esos son términos médicos que no los vamos a abordar tan específicamente aquí. Pero, ¿cuál es el punto? Prevenir la aparición temprana de la hipertensión es lo fundamental. O sea, aunque tengamos la base genética para desarrollar la hipertensión, el enfoque tiene que estar dirigido a prevenir que esta aparezca de una manera temprana. Porque sabemos que después de los 50 años ya hay una predisposición genética en el hombre. Bien, ¿y qué más tardía en la mujer? Porque en la mujer aparece un poquito más tarde que en el hombre, la hipertensión arterial, que después de los 60 años en la mujer la predisposición genética está y el factor edad va a influir. ¿En dónde está el elemento a trabajar? En los factores ambientales. ¿Cómo es el estilo de vida que llevamos? Si estamos consumiendo mucha sal en nuestra alimentación, que es fundamental en este caso. Sí. O sea, bajar los niveles de sal, algo tan simple como eso. Con eso ya estamos haciendo prevención de hipertensión y estamos cuidando nuestros riñones. Bajar los niveles de azúcar en nuestra alimentación, estamos favoreciendo a disminuir la obesidad o el sobrepeso y también a mejorar la parte metabólica propia de nuestro propio organismo.
Si ya Exacto. estamos haciendo una actividad física, por lo menos correr, montar bicicleta o hacer cualquier tipo de ejercicio de tipo aeróbico, sea 3 o 4 veces a la semana, con eso estamos participando en prevenir que esa hipertensión se inicie de manera temprana. Eso es lo que la gente llama, pues, hacer ejercicios cardiovasculares. Hacer ejercicios. Bueno, yo voy a hacer cardio ahora, voy a caminar, voy a correr. Entonces, realmente, eso es muy importante porque realmente cada individuo tiene que hacer conciencia sobre la hipertensión. ¿Mm? Es sumamente importante. Pero hay un ejercicio que ustedes no mencionan y es mucho más fácil y es tan bueno como tú caminar 40 minutos y es subir y bajar la escalera por 10 minutos. Sí, sí, Es sí, sí. mejor ejercicio aerodinámico, que tú no tienes que, cardiovascular, que tú no tienes que salir de tu casa, tú no tienes que coger 1 kilómetro para llegar a un área de caminar, sino lo puedes hacer en tu casa, subir y bajar la escalera por 10 minutos es suficiente. No, y que el ejercicio tú lo puedes o sea, aplicar Sí. o adaptar a cada Exacto. persona, porque no es lo mismo el ejercicio físico que tal vez pueda hacer alguien que tiene 30 años a una persona que tenga 50 o 60. Bien, o sea, que eso también se puede adaptar, pero lo que sí es algo muy cierto, que el ejercicio físico tiene que formar parte de la vida de todo individuo. Exactamente, Bien, eso es y correcto. si usted tiene más de 40 años, más aún. Es uno de los mejores aliados que tenemos de la salud. Mejora la parte circulatoria, mejora la capacidad funcional, tanto cardíaca como respiratoria. Previene la obesidad y el sobrepeso, mejora el metabolismo de los hidratos de carbono, por lo tanto mejora el metabolismo para el colesterol. O sea, ¿cuántos beneficios? Simplemente salir a caminar. Mejor sueño. Sí. Claro, también. Bien, o sea, tu Así actividad es, sí. de atención también incluso mejora. O sea, hay una serie de elementos que nosotros obtenemos con simplemente salir a caminar alrededor de tu casa, o si no puedes hacerlo alrededor de tu casa, pues en tu misma casa Sí. coges un espacio donde tú puedas ir y venir, agacharte y subir. O sea, hay una serie de cosas que puedes hacer y que te ayudan en este caso desde el punto de vista de tu propia salud. O sea, la idea es que lo que usted dice, por ejemplo, nosotros podemos hacer, por ejemplo, desde la habitación a la sala o desde la habitación al balcón. Vuelve otra vez, entonces eso realmente hace que el individuo pues pueda tener un mejor nivel de vida, pues todo eso, porque realmente ayuda mucho. Y la producción de endorfinas, que son muy También, favorables. Sí, muy exactamente. favorable, Claro. válido. Pero Claro que hay sí. otra situación y es que ese ejercicio que tú recomiendas, por ejemplo, que lo hago yo a veces en mi casa y mi esposa lo hace todos los días, el caminar dentro de la casa, lo importante es tú no detenerte mientras lo estás haciendo. Sí, porque Exacto. debe ser Sí, como sí, un Porque sí. mínimo. si tú Exacto. llegas y comienzas a caminar y te paras por cualquier cosita, ya tú rompiste la dinámica del ejercicio y Sí. tendrías que comenzar de nuevo. Ya lo que tú hiciste antes se perdió si tú lo paraste. Claro, claro que Exacto. sí. Es que lo ideal sea, por lo menos que sean 30 minutos como Sí, mínimo. exacto. Y lo ideal fuera poderlo hacer fuera de casa. Fuera de casa, Bien, correcto. porque además te sirve desde el punto de vista psicológico como una forma de Relajarte. distracción, de relajarte. Sí. O sea, Inclusive- que es importante en ese caso también. Incluso se ha recomendado caminar solamente 20 minutos 3 veces a la semana. Claro, Sí, sí. así Y cuando es. tú caminas, ya horas, por ejemplo, tú caminas 1 hora. De esa hora que tú caminas, 20 minutos, los primeros, son para el corazón. Los otros son para rebajar y bajar colesterol y todo el metabolismo de la persona. Pero los Muy primeros bien. 20 minutos son para mantener el corazón sano, como queremos. Perfecto. Ahora, no hay ninguna dieta para rebajar que no diga que tiene que hacer ejercicio. Por algo es. Así es, eso es correcto. Pues bien, seguimos aquí en nuestro programa hablando de salud. Y pues desde luego vamos a hablar sobre efemérides.
esta semana y es la siguiente. Es el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Las personas primero, basta de estigmatización y discriminación y reforcemos la prevención. Eso es difícil de conseguir, ¿eh? El problema mundial de las drogas es un asunto complejo que afecta a millones de personas en todo el mundo. Muchas personas consumidoras de drogas se enfrentan a la estigmatización y la discriminación, lo que puede dañar aún más la salud física y mental e impedirles acceder a la ayuda que necesitan. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONU, señala la importancia de adoptar un enfoque de políticas de drogas centrado en las personas, con especial atención a los derechos humanos, la compasión y las prácticas de base empírica. El objetivo de la campaña de este año es concienciar sobre la importancia de tratar a las personas que consumen drogas con respeto y empatía. Proporcionar prestación de servicios de atención y de base empírica para todos. Ofrecer alternativas al castigo. Dar prioridad a la prevención y liderar con compasión. La campaña también pretende combatir el estigma y la discriminación de los consumidores de drogas, promoviendo un lenguaje y unas actitudes respetuosas y libres de prejuicios. Hasta aquí, efemérides en Hablando de Salud. Muy bien, seguimos aquí en Hablando de Salud sobre hipertensión arterial. Pues vamos a preguntarle a la doctora los tipos. Por ejemplo, ya usted habló de hipertensión arterial primaria. Ahora vamos a hablar, o sea, cuáles son los tipos de hipertensión secundaria y cómo se pueden prevenir algunos y esas cosas. Ok. Sí. Oh, pero claro, bueno, ya habíamos mencionado que la hipertensión puede ser primaria, en este caso, o esencial, y la hipertensión secundaria, que tiene una prevalencia o una frecuencia de presentación mucho más baja. En este caso hay diferentes causas. Bien, vamos a ver que, por ejemplo, en edades pediátricas o ya en la etapa de adolescencia tenemos que pensar en cardiopatías congénitas. Dentro de ellas, una de las más clásicas de hipertensión son las coartaciones aórticas, que siempre hay que pensarla cuando vemos un niño. Bueno, ya es algo muy específico del cardiólogo, pero ahí están toda la línea de las hipertensiones secundarias, alteraciones renovasculares. Bien, sobre todo las estenosis de arterias renales, que nosotros siempre que encontramos un adolescente o un joven, pues enviamos a hacer Doppler y a hacer estudios de arteria renal. Todas las entidades estas que cursan con alteraciones endocrinometabólicas, bien, como enfermedades de la tiroides, por hipertiroidismo. También entran todos los que son los feos cromocitomas, sean por adenomas de las suprarrenales, en fin, todo ese grupo de entidades que también pueden favorecer a hipertensión arterial, o las mismas que están favorecidas por alteraciones a nivel de hipófisis, bien, que pueden cursar también con hipertensión arterial y que se ven a edades tempranas. Entonces, todo este grupo puede presentarse a edades mucho más temprano. Entonces, nos permiten a nosotros pensar, es una hipertensión arterial primaria, o sea, es una hipertensión arterial secundaria y no una primaria. Aunque que para sorpresa nuestra, hemos a veces visto pacientes jóvenes que llegan a la consulta, estamos hablando de 20 años aproximadamente, y tú lo primero que te enfocas es a descartar que no sea una hipertensión secundaria, porque se supone que cuando tú estás en presencia de una hipertensión secundaria y tú logras corregir la causa, sea de causa renal, sea de causa metabólica o de causa vascular, entonces tú la identificas, la corriges y se terminó la hipertensión. O sea, que ya el paciente ahí no termina, o sea, no sigue ingiriendo medicamentos. No, porque se supone que es una causa corregible. Exacto. En este caso de las secundarias. Por eso es importante estudiar a los pacientes
para poder decir cuál es realmente lo que ocasiona el problema. Y eso siempre yo lo tengo como un norte, siempre pues identificar al paciente, estudiarlo es sumamente importante y entonces después de ahí ponerle tratamiento correcto para que las cosas pues marchen de la mejor manera. Excelente, doctora. Yo le voy a hacer dos preguntas, pero más observación que otra cosa. ¿Podría ser como causante de esas anomalías congénitas del corazón el uso de la progesterona en el embarazo, que se trata como amenaza de aborto o una amenaza de parto con fruto inmaduro o prematuro? Y la otra es, ¿hacen ustedes indagación cuando tienen en su presencia un muchacho joven con la presión alta sobre el uso de las bebidas energéticas? Claro, bueno, la primera pregunta. Decir que la relación del uso de la progesterona durante el embarazo tenga una relación directa con malformaciones congénitas es muy cuesta arriba. Para eso habría que hacer estudios en donde se tenga que demostrar eso, porque casi siempre estas malformaciones congénitas vienen desde los periodos embriológicos, bien, desde la formación del corazón per se. A veces la misma migración de las células y todo lo demás favorece a eso. O la asociación con síndromes genéticos, bien, porque por ejemplo en los síndromes de Down, en los Klinefelter, en los Marfan, bien, todos son una base genética que además se acompañan de malformaciones desde el punto de vista cardiovascular. Decir que el uso de la progesterona favorece a esto, yo no lo podría afirmar. Para esto habría que ver si existe algún estudio que haya hecho, o sea, la comparación o haya seguido una serie de mujeres embarazadas con una dosis específica del uso de progesterona y entonces se demuestre si en ese grupo de pacientes realmente la presencia de cardiopatías congénitas es más frecuente o no. Aquí hay demasiados casos de anomalías congénitas del corazón. Y desde que una mujer comienza con una amenaza, incluyendo 4 o 5 semanas, ahí de una vez le introducen la progesterona como terapéutica. Y yo, cuando estaba haciendo la especialidad, yo leí en un journal de ginecobstetricia que el uso de la progesterona en el embarazo, en la amenaza de aborto, amenaza de parto, producto prematuro, podría incidir en que aparezca la anomalía congénita cardíaca, paladar hendido con o sin, labio leporino con o sin paladar hendido, y la braquidactilia y la polidactilia. Por eso es que yo en mi desempeño profesional, yo manejé muchas mujeres con problemas para conseguir un embarazo, lo que antes se llamaba esterilidad e infertilidad, que ya eso no se usa hace muchos años. Y yo, en vez de cuando me tenía una paciente de eso, una amenaza de lo que fuera, yo no usaba progesterona. Yo me acostumbré a usar la levotirosina, que es un derivado, es una enzima de tiroides, es una hormona tiroidea, que tiene la facilidad de que por un mecanismo de retroalimentación positiva, hacer que la hipófisis, que el hipotálamo produzca los factores liberadores de los esteroides sexuales, entonces obliga a la hipófisis a producir los estrógenos y la progesterona, y ahí tenemos una progesterona endógena, normal, producida por el organismo sin tener que buscar una progesterona sintética. Ok, pero me imagino que vigilando que tampoco no hayan No, nunca tuve problemas, y nunca tuve que usar progesterona en ninguna mujer que yo atendí con problemas de embarazos a repetición, si embarazo recurrente o embarazo a repetición, abortos a repetición. Nunca tuve que usarla.
Pues no la usé porque ese fue un concepto que yo me hice. ¿Tú entiendes? Ok. Aunque actualmente se usa bastante. ¿No? Yo quiero hacer esa investigación. Yo pienso que no estaría mal. Yo Muy pienso bien. que sería bueno buscar la asociación Sí. si realmente existe, porque de esa manera tal vez se pudiera estandarizar hasta qué punto tú puedes utilizar la progesterona. No habría que buscar, y perdón que esté aumentando el tiempo conmigo. Tranquilo. Yo pienso que es mejor hacer un estudio retrospectivo sobre los datos que se tenga sobre la paciente, más obstétrico que otra cosa. Muy Ok, bien, bien. excelente. Entonces, pues vamos a hablar ahora sobre noticias de salud. El ECC advierte de que el cambio climático aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos. El riesgo de aparición de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y el chikungunya, ha aumentado en Europa debido al cambio en las condiciones climáticas. Así lo ha advertido este jueves el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades, ECDC. En ello influyen las olas de calor, las inundaciones, que cada vez son más habituales, y la tendencia a que haya veranos cada vez más largos y más calurosos. Todo ello crea condiciones más favorables para especies invasivas de mosquitos como Aedes aegyptus o Aedes albopictus, que propagan también la fiebre amarilla y el virus del Zika y el Nilo occidental. Entre las medidas protectoras se citan el uso de mosquiteras en las camas, dormir en cuarto con aire acondicionado, rejillas para las ventanas, replete, y llevar ropas que cubran la mayor parte del cuerpo. También en noticias de salud, pues tenemos que generan embriones humanos sin óvulos ni espermatozoides. Sí. Misteriosos y cuestiones éticas que despiertan este hito científico. Científicos de la Universidad de Cambridge y el Instituto Tecnológico de California, dirigido por la doctora Magdalena Zenica Goes, ha dado a conocer el desarrollo de embriones humanos sintéticos utilizando células madres, prescindiendo así de útero, óvulos y espermatozoides. En cuanto a las posibilidades de replicar el experimento en humanos, pues la doctora Zenica Goes señaló en una rueda de prensa que por el momento no es posible porque todavía es ciencia ficción. Y hasta aquí, noticias de salud, hablando de salud. Pues seguimos con la doctora Felicia Ramírez, que es mi cardióloga específicamente, o sea, ya ustedes saben, ¿verdad? Es una excelente cardióloga. Entonces seguimos hablando sobre hipertensión arterial. Pero claro, ¿Cuál sería la forma de usted llegar a un diagnóstico a tiempo con estos pacientes? Buena pregunta esa. Bueno, todo paciente que llega a nuestra consulta, nosotros pues de una manera de protocolo siempre se toman las cifras, los niveles tensionales como parte del examen físico. Entonces, la primera toma la hacemos a veces o la hacemos en la consulta, pero hemos visto muchos pacientes que a veces presentan cifras elevadas de presión en el entorno médico. Bien, que es en esa primera consulta cuando le tomamos la presión. Sin embargo, cuando ya vamos a hacer estudios más específicos, como es el monitoreo ambulatorio de presión, vemos que a veces estos pacientes que tienen estas cifras tensionales elevadas en la consulta manejan en las 24 horas
cifras tensionales normales o promedios normales. De ahí que está descrito lo que es la hipertensión de bata blanca, que vamos a hacer mención de ella. ¡Wow! Eso es interesante. Sí, hay un grupo de pacientes que a veces se comportan de esta manera y por eso no solamente podemos quedarnos con nuestra primera impresión de una primera toma. Bien, siempre hay que investigar al paciente, ver qué riesgo cardiovascular tiene ese paciente, según la edad, según si tiene otras enfermedades asociadas, ver qué factores de riesgo tiene, si es un paciente que consume bebidas alcohólicas frecuentes, o que es un paciente fumador, o que está pasado de peso. Ahí tenemos ya una idea de cuál es el riesgo de nuestro paciente. Ahora bien, hay otro grupo de pacientes que vamos al diagnóstico, que son aquellos pacientes que a veces tienen cifras normales de presión en la consulta, pero sin embargo, tú ves en alguno de los estudios que vas realizando que tienen daño a nivel de uno de estos órganos principales que afecta la hipertensión, sea corazón, sea riñón o sea a nivel desde el punto de vista vascular. Entonces, son pacientes en donde el monitoreo ambulatorio de presión refleja o revela que son pacientes que hacen hipertensión y que en ese momento tienen una cifra tensional totalmente normal, pero a veces ya vienen con órgano diana a nuestras consultas. O está el paciente que simplemente mantiene una hipertensión mantenida o sostenida, que es el que tú le tomas la presión en la consulta y que cuando tú haces un monitoreo ambulatorio de presión también la tienen elevada. Entonces, el monitoreo ambulatorio ha venido a ser una herramienta de diagnóstico que nos ha ayudado mucho, igual que la toma de presión por el mismo paciente, ya en el sentido de seguimiento. Ya son muchos los pacientes que tienen un equipo de tomar presión en la casa, que a veces de manera fortuita se toman la presión y ven que sus cifras tensionales no están normales y de esa manera acuden al médico. Pero la primera forma de hacer diagnóstico de hipertensión arterial es tomando la presión de una manera correcta. Bien, siempre hay que tomar en consideración que debe ser con un efimo del tamaño correcto. Ya esas son cosas específicamente para los médicos, pero que los tomamos en cuenta nosotros los cardiólogos, que no tiene que ser un efimo del tamaño adecuado, que el paciente no debe haber ingerido café ni bebidas alcohólicas previamente, ni haber fumado por lo menos 20 minutos antes. Y ya entonces nos ayuda lo que es el monitoreo de presión para hacer diagnóstico. Además, indicamos una serie de análisis, bien, que ya nos ayudan a hacer un perfil más específico del paciente, ver cuáles son los niveles de glicemia que tiene, cuáles son los niveles de colesterol, que son sumamente importantes en estos pacientes, cómo está la función renal, cómo está la función hepática. Todas estas cosas tenemos que evaluarla en esa consulta en busca de un diagnóstico. Además de otros estudios más que también utilizamos, que ya son complemento en el paciente que estamos estudiando de hipertensión. Entonces, lo que va dirigido a la población aquí fundamentalmente es, pues ya lo demás son cosas específicas para médicos, es cuando su médico le indique un monitoreo ambulatorio de presión, hágaselo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver cómo se maneja la presión arterial en su ambiente normal, en su casa, en su ambiente de trabajo o en el ambiente que sencillamente usted está todos los días, y podemos ver cómo se comporta durante el día y cómo se comporta durante la noche. Eso justamente es lo que se llama los mapas, los monitoreos ambulatorios. El mapa, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque este te va a ayudar en el diagnóstico de una forma impresionante. Muy bien, eso es muy interesante. Válido. Y hay que notar también que cada vez que hace una actividad, tiene que anotar la hora y dice, hice tal cosa, por si acaso. Sí, exactamente. Importantiza, por si acaso afecta un poco la elevación. Los niveles de hipertensión. Claro, porque no es lo mismo la hipertensión, la presión arterial en reposo, que si está caminando, o sea, que si está haciendo algún tipo de actividad en ese momento. Que me tocaron la bocina sin darme cuenta y me asusté. Claro que sí, pero bueno, esta sería una de las herramientas a utilizar.
y la toma pues de manera personal del paciente en casa si tiene los recursos para también la toma de presión. Pero ya esto más útil, sobre todo en el paciente de seguimiento, que ya es hipertenso y que tú le dices, bueno, puede tomarse la presión por lo menos una vez al día, durante 3 días consecutivos para ver si vamos bien con el tratamiento. Exacto. Bien, o sea que el mapa realmente nos ha ayudado mucho desde el punto de vista de diagnóstico, porque hay pacientes que hacen hipertensión de bata blanca, hay otros pacientes en donde realmente son hipertensos, pero no tienen una hipertensión en el momento que tú le tomas la presión inicialmente. O hay pacientes que son hipertensos, todo el tiempo se mantienen hipertensos. Doctora, explíquele bien a la ciudadanía qué es la hipertensión de bata blanca. Sí, eso importante. es bueno conocerlo. Porque hay pacientes que llegan a un ambiente médico, digamos en el consultorio o en el hospital, y entonces a veces eso le genera cierto nivel de tensión. Sí, mucha ansiedad. Exactamente. Mucha ansiedad, estrés. Entonces a veces uno no lo percibe, pero el organismo lo refleja de esa forma. Y cuando nosotros tomamos la presión arterial, pues encontramos que la presión arterial está elevada. A veces nosotros no lo sospechamos de primera instancia, porque hay pacientes que tú dices, bueno, por los factores de riesgo debe ser hipertenso, pero hay otros pacientes que sí, porque ellos a veces, ellos mismos te dicen, mire doctora, estoy muy tenso o me siento ansioso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sentamos, dejamos que el paciente esté un poquito más relajado y volvemos a hacer una segunda toma para confirmar. Entonces, estos pacientes que hacen cifras elevadas de presión, específicamente en el ambiente médico, pero que cuando tú les haces un mapa, tienen niveles tensionales normales y que ya tú descartaste cualquier otra causa de hipertensión arterial, pues es el grupo de pacientes que dejamos con el nombre de hipertensión de bata blanca. Que a veces los médicos no andamos de bata blanca, pero nos referimos al ambiente, en este caso, al ambiente médico específicamente. Pero en estos casos hay que descartar primero mediante los estudios que realmente no sean hipertensos antes de llegar a ese diagnóstico. Ese es un término moderno, porque yo recuerdo haber tenido una paciente en los años 80 y pico, casi 90 y algo, que ella se subía a la camilla y le tomaba la presión, era 18, 19 y hasta 20. Entonces yo lo que hacía era que me sentaba con ella, ya la examinaba, no le decía nada. Entonces, cuando se sentaba frente a mí en el escritorio, entonces hablaba un poco, yo la relajaba, porque inclusive era hermana de una amiga mía, y la relajaba, entonces al rato le tomaba la presión y la tenía normal. Exacto. Eso es interesante. Yo pensaba que yo iba a fracasar con esa muchacha. Un tratamiento hipertensivo severo, de eso fuerte. Porque si tú me haces la presión así, sin tener nada, imagínate tú. Y porque fue muy buena paciente. Eso, por ejemplo, se ve cuando nosotros operamos pacientes. Cuando vamos a operar a un paciente, los pacientes generalmente están, ya tú sabes, con taquicardia, ¿qué vamos a hacer? Y está ansioso. Entonces ahí viene el anestesiólogo, le pone su analgésico, su calmantico, su sedantico, tranquilo, suavecito, y el paciente la presión tata, 12.8, está bien, vamos a trabajar. Sí. Pero es así. Sí. Bien, doctora, ya finalizando. Porque imagínate tú, perdón, se estresa uno. Imagínate a aquella persona que está preocupada por lo que tiene. Exactamente, claro, eso es correcto. Sí. Ya finalizando, pues la doctora nos va a dejar un mensaje para la población, para que la población aprenda a cuidarse, que cuidarse es importante. Claro que sí. Bueno, el mensaje va a estar dirigido sobre todo a lo que es la parte de prevención de la hipertensión. Es importante que toda la población trabaje desde el punto de vista de prevenir que la hipertensión aparezca de una manera temprana, o que por lo menos aparezca, si va a aparecer, lo haga lo más tardíamente posible. Entonces tenemos que trabajar en lo que es nuestra alimentación. Hay que consumir alimentos que sean saludables, y cuando me refiero a alimentos saludables me refiero a una alimentación baja en sal, que sea balanceada, o sea, que presente proteínas, vegetales, ensaladas, y que además de esto el consumo de grasa sea lo mínimo o casi ninguna,
que tratemos de evitar lo que son las grasas polisaturadas, presentes sobre todo en embutidos, evitar alimentos muy procesados, muy condimentadas las comidas, también hay que evitar esto, y tratar de que los azúcares sean lo mínimo posible en nuestra dieta diaria. Y que esto debemos comenzar desde edades temprano a crear hábitos saludables de alimentación, porque es lo que va a favorecer que cuando lleguemos a esa edad en donde tenemos una mayor predisposición de hipertensión, pues podamos evitar que eso suceda. Así, hacer mención al tabaquismo, evitar el uso del cigarro y de todas estas otras sustancias que se han venido utilizando en la moda, sobre todo en los adolescentes. La juca. Así es. Igual que tratar entonces de evitar el sedentarismo, hacer actividad física siempre va a ser importante para tratar de trabajar lo que es el sobrepeso, la obesidad. Estos son elementos que siempre nos van a ayudar a prevenir todas las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial. Muy bien, doctora. Pues también queremos los contactos suyos, los números, para que la población pues pueda contactarla a usted. Mi número específicamente es el 809-758-1981. Estamos a la orden para todos y cualquier pregunta o duda también estaremos a la orden. Y ese es mi contacto específicamente. Muy bien, también está en la Coromina Pepín, en el 809-541-1400. Y en la extensión, ¿cuánto es la extensión? 231. 231 es la secretaria, exactamente. Así que ya ustedes saben. De todas formas, pues estamos muy agradecidos, primero con Papá Dios y desde luego con la presencia de estas dos estrellas que están aquí, una que está a mi derecha y otra que está a mi izquierda. Sí. No, jamás. Pues estamos pues siempre dispuestos a ayudar, y lo más importante que queremos es que tengan pendiente que la vida es ahora. Por eso vamos siempre a hablar sobre Hablando de Salud. Bye bye.